duda o alguna cuestión que quieran charlar de la materia o ajena a eso, lo hablamos sin ningún problema. ¿Cómo viene llevando la historia hasta ahora? ¿Por qué? ¿Por qué tan deprimido? Sí, bueno, está complicado el tema, ¿no? O sea, es algo raro para todos y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Es complicado para ustedes y más una materia como esta, que es una materia práctica, ¿no? Nosotros estamos mucho tiempo en el laboratorio y no poder ir al laboratorio y no poder desarrollar los prácticos ahí, la verdad que es una pérdida, ¿no? Pero bueno, encontraremos la forma. Y esperemos volver en un momento al laboratorio y tratar de por lo menos hacer algunos prácticos entre todos y que esto se puedan llevar una parte importante de la materia, ¿no? En principio, lo que a nosotros más nos importa es que ustedes aprendan a manejar los instrumentos, ¿no? O sea, la carrera van a tener que medir todo el tiempo, van a tener que estar trabajando todo el tiempo y, y es importante esto de que ustedes sepan manejar el instrumental, sobre todo los osciloscopios, ¿no? Es algo fundamental para nosotros, digo para nosotros los ingenieros y que manejemos el osciloscopio bien y es algo que hacemos mucho hincapié, ¿no? Entonces, bueno, un poquito importante y están muy buenos los videos del profe en ese sentido y, y que vayamos sacando la mejor experiencia que se pueda, ¿no? Sí, sí, ese es el tema, Pedro. El tema es justamente eso, ¿no? De que la parte práctica, nada, se nos está complicando bastante. Pero no sea un problema que de alguna forma u otra lo vamos a ir supliendo el tema. Bueno, voy a comenzar a grabarla para los chicos que se conecten después o que no puedan estar, los vamos a subir a YouTube para que lo puedan revisar y ver. ¿Sí? La idea de hoy, la clase, era justamente esto, ver qué otros aspectos hay que tener en cuenta a la hora de hacer una medición, ¿no? Con el profe Grassini han visto todo el desarrollo por ejemplo, el práctico uno que habla de la contrastación de instrumentos y de la comparación y ver si el instrumento está en condiciones de realizar la medición o no, y en todo caso ajustar esa curva y ajustar los valores de la medición para tener un valor más exacto o más preciso de la variable que estamos midiendo, ¿no? Ahora hay unas cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer esas mediciones, sobre todo cuando estamos hablando de la parte legal de la historia, ¿no? Cuando nosotros hacemos mediciones para verificar si el equipo que nosotros armamos funciona bien, lo podemos utilizar con nuestro multímetro si nosotros consideramos que funciona correctamente. Ahora, si nosotros estamos haciendo un ejercicio, una venta o una certificación de que la medición está bien, ya necesitamos algunos instrumentos más, ¿sí? A ver, les comparto la pantalla. Bien, en principio, nosotros lo que hablábamos, ¿no? Conocer la práctica y poseer el instrumento nos alcanza, pero si nosotros nos referimos a que tenemos que garantizar esa medición, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones adicionales. El instrumento. El instrumento en sí, nosotros lo podemos corroborar y contrastar y trabajar en base a ello, pero necesitamos garantizar que ese instrumento funcione bien, ¿verdad? ¿Cómo podemos garantizar que funcione bien el instrumento? ¿Se le ocurre a alguien la solución? Hay que contratarlo con un patrón. Bien, lo contratamos con un patrón. Perfecto. ¿Cuál puede ser el patrón? Un instrumento de mayor precisión de la misma categoría.
Bueno, ¿y ese instrumento cómo sabemos que funciona bien? Tiene una certificación de fábrica generalmente que le asegura que durante un periodo de tiempo, 1 o 2 años, funciona bien. Bueno, ¿y después qué hacemos? Comprar otro. Perfecto. Con un multímetro no habría problema, ¿no? Porque es bastante accesible y lo podemos hacer. Pero ustedes han visto que un osciloscopio, ni hablar un analizador de espectro, no podemos comprar uno cada vez que se nos vence la certificación de fábrica, ¿no? Y depende, yo donde trabajo, yo me encargo de calibración de instrumentos y sí, se compra uno cada 2 años, 1 año, 2 años. ¿Sí? ¿Dónde trabaja, don Busto? Fea electrónica. En FEA, está bien, bueno. Sí, pero por ejemplo, FEA porque no trabaja con instrumentos de radiofrecuencias. ¿Sí? Si uno tiene que comprar un analizador de espectro Y de... un poquito más caro. Claro, si uno tiene que comprar un analizador de espectro, que ya van a saber lo que es en medidas electrónicas 2, de 40, 50 GHz, estamos hablando de 80, 100 mil dólares, ¿no? Creo que ahí no nos convendría invertir en uno nuevo una vez por año, ¿no? Hay una solución un poco más accesible a eso, que es enviarlo a calibrar, ¿sí? Nosotros lo podemos enviar a calibrar en el INTI, en primera instancia. ¿Qué es lo que hace el INTI? ¿Qué es lo que realmente hace con el equipo cuando lo calibra? Lo conecta a un instrumento patrón, ¿sí? El instrumento patrón que tiene ese laboratorio de calibración está contrastado a su vez con otro instrumento de calibración y así sucesivamente, ¿no? Hay una red argentina que es el Servicio Argentino de Calibración y Medición, donde, por supuesto, lo rige el INTI. ¿Sí? ¿Saben lo que es el INTI? Exactamente. ¿Y saben para qué sirve el INTI? ¿Qué hace el INTI? Creo que fue algo de unificar la parte privada y pública de las universidades y las empresas de electrónica y interés del país y comprar una pick and place en un tiempo. Eso es lo único que es el INTI. En realidad, el INTI tiene como finalidad justamente eso, dar soporte a toda la industria, ¿no?, del país. Desarrollan metodologías, desarrolla procedimientos y es un gran laboratorio, ¿sí? Es el principal laboratorio. El laboratorio oficial del país es el INTI. Generalmente, y la mayoría de los países tienen un laboratorio que se encarga de las pruebas y da fiabilidad de esas pruebas. Bueno, el INTI es el que está en Argentina. Obviamente no puedo mandar a calibrar todos los instrumentos al INTI de todas las empresas del país porque evidentemente se generaría un cuello de botella ahí, ¿no? El INTI no puede dar soporte a todo eso. Entonces existe una red de laboratorios. El INTI es el único estatal, el resto son todos privados, que me brindan ese servicio. Entonces yo como propietario de un instrumento puedo mandar a calibrar ese instrumento. Mandarlo a calibrar, ¿qué significa? Ni más ni menos que lo mismo que hicieron en el práctico 1 de medida, o se no hicieron, ¿no? Vieron el video que hizo Grassini, donde lo fueron contrastando, fueron viendo y fueron ajustando esa curva en base a lo que se iba midiendo, ¿verdad? Con un instrumento patrón. Bueno, el INTI hace eso, los laboratorios hacen eso. Incluso lo calibran, ¿sí? Si yo llevo mi equipo y mi equipo necesita una calibración, el mismo laboratorio que hace la medición y hace la contrastación lo calibra. Me devuelve un instrumento calibrado y donde yo puedo garantizar que ese instrumento mide bien, ¿sí? Si no, yo no puedo garantizarlo. Yo para hacer una medición necesito considerar esa cuestión en mi instrumento, ¿no? Necesito garantizar que mi instrumento funcione bien. La única forma es medirlo contra un patrón, pero no lo puedo medir yo contra ese patrón, ¿sí? Lo tiene que medir uno de los laboratorios que está certificado para hacerlo. ¿Se entiende hasta acá la idea? Sí, perfecto, profe. Bien. ¿Qué va a hacer el INTI? Me va a dar, el INTI o cualquier otro laboratorio, me va a dar un certificado de calibración. Ese certificado me explica o me dice si lo tuvieron que calibrar, cuáles eran los parámetros de la calibración y cuáles son los parámetros después de la calibración, ¿sí? El error en cada una de los rangos del instrumento, en cada una de las magnitudes que mide, ¿no? Yo mando a calibrar un multímetro, me van a calibrar la medición de corriente, la medición
de voltaje, la medición de resistencia, ¿sí? Todas las mediciones que el instrumento realice la van a calibrar. Me van a dar un informe y si bien que ese informe no tiene una fecha de vencimiento, ¿no? No tiene una fecha de vencimiento porque no es, lo único que hace el INTI en ese momento, o el laboratorio que estemos realizando la calibración, es decirme, en este momento, y después de que yo lo calibré, el instrumento mide de esta forma. Ahora, cuando ustedes realizan una medición bajo norma, es decir, cuando ustedes están trabajando, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la medición de puesta a tierra para poner un tomógrafo, ¿sí? Se dan cuenta, ¿no? Cuando hay un tomógrafo, evidentemente tiene que llevar una puesta a tierra, ¿sí? Yo tengo que poder medir esa puesta a tierra. Y eso es un parámetro generalmente del diseño, del pliego, de la licitación del hospital. Profesor, Sí. los aparatos rayos X tienen que tener también puesta a tierra propia y transformador aireador, creo, ¿no? Sí, depende, o sea, el transformador de aireación depende del equipo, algunos llevan, otros no. La puesta a tierra la llevan todos los equipos, ¿sí? Tanto médicos como no médicos. La diferencia es que si el equipo es muy sensible, requiere una mejor puesta a tierra. Esa puesta a tierra yo tengo que medir, yo tengo que decir cuánto es la puesta a tierra. Bueno, y cuando yo la mido y me da un valor, si está fuera de los parámetros, no le pagan no certifican la medición y no le pagan al contratista el trabajo que hizo. Entonces yo me tengo que garantizar que esa puesta esté bien medida. ¿Sí? Claro, los Para aparatos eso, rayos X tienen un bruto transformador de alta tensión, pero por eso especialmente le exigen un transformador sí, aireador. por eso, cada uno de los equipos tiene sus características y su forma de instalarse, y eso generalmente lo da el fabricante y valida la garantía. Si yo lo instalo de otra forma, el equipo no tiene más garantía, ¿no? Depende, ¿sí? Sí, pero esto es un caso más general, no vayamos tanto a lo particular, sino generalmente es así. Cuando yo tengo que medir algo, existen normas para hacer esa medición, ¿sí? Si yo tengo que medir la energía que irradia una antena de telefonía celular, tengo que conectar un equipo y tengo que medir de determinada forma, ¿no? Tengo que alejarme tantos metros de la base de la antena, elevar la antena del receptor a tal altura, ¿sí? Está normado todo eso. Hay una norma que me explica cómo hacer cada una de las mediciones. Cuando yo veo la norma, cuando yo tengo que medir puesta a tierra, tengo que medir energía irradiada de una antena celular o cualquier medición que yo tenga que hacer, tengo que ir a la norma a ver qué me dice, cómo tengo que medir. La norma me va a decir, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, que el instrumento con el que tengo que hacer la medición tiene que estar con certificado de calibración vigente, ¿sí? Lo establece la vigencia del certificado de calibración como un año desde la fecha que se generó el certificado de calibración. Entonces, si bien el laboratorio no me dice de cuánto tiempo por cuánto tiempo es válido ese certificado, toda la normativa me dice que dura un año. Por lo cual yo debería llevar una vez al año el dispositivo a calibrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente eso tiene un costo, ¿no? Un costo asociado a la calibración. Si un laboratorio privado, evidentemente su hora de trabajo vale y me va a cobrar el costo de la calibración, lo mismo hace el INTI. Por lo cual, es algo a tener en cuenta a la hora de presupuestar nuestro trabajo y de hacer una medición, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta acá? Profe, una consulta. Sí, diga. Si uno tuviese un laboratorio propio, ¿no? ¿Se puede tener en el laboratorio propio un instrumento patrón, mandar a calibrar el patrón y con ese patrón calibrar los otros instrumentos dentro de mi laboratorio? Sí, si es un instrumento de referencia. Es decir, si yo voy a medir, no sé, tengo una empresa que fabrica fuente de alimentación, ¿sí? Yo voy a ir midiendo de diferentes estados de mi fuente de alimentación. Cuando llegue el momento de medir y yo poner la etiqueta que digo esta fuente
tiene 5 voltios más o menos 0,001 voltios, esa medición, si yo le pongo la etiqueta y al vendedor, al cliente mío le digo esta fuente es de 5 voltios más o menos 0,01, tengo que tener el certificado de calibración vigente del equipo con el que medí esa fuente. ¿Sí? No puede ser el certificado de calibración del equipo con el que yo contrasté el equipo con el que medí esa fuente. ¿Sí? La única medición válida es la que del equipo que tiene certificado de calibración vigente. Sin embargo, obviamente, yo puedo utilizar internamente en mi laboratorio la contrastación y la calibración de los equipos internos del laboratorio y trabajar, o de la fábrica, y trabajar en base a eso, y después verificar las fuentes con el último transformador, con el último instrumento que mandé a calibrar, ¿no? Lo hacen así en FEAS, ¿verdad? ¿No está mal? ¿No está mal? Sí, acá está. Sí, es similar la idea, sí. Digamos, tienen que hacer la medición con el instrumento que está calibrado. Esa es la realidad. ¿Sí? Sí, no, obviamente sí. Se calibran todo el tiempo los multímetros contra el patrón que se va renovando todo el tiempo, obviamente, para corroborar el funcionamiento de los instrumentos usados en la empresa. Claro, es así, y hay un responsable de calidad, que es el que se encarga de verificar la fecha de vencimiento de las calibraciones, porque si son laboratorios que están habilitados, ya sea por el ANMAT, sea por el INTI, sea por el que sea, es una falla grave vender equipos que no estén... sí, con el instrumento certificado. Con el instrumento certificado, ¿sí? Puede ser una clausura del laboratorio directamente. Sí, así es. Es cruel, es así, y entre una de todas las normativas que se sigue tiene que ser esta trazabilidad de los instrumentos. Entonces, esa trazabilidad de instrumentos nos va a hacer garantizar que el equipo está funcionando bien y que nosotros estamos siendo serios a la hora de vender un instrumento, ¿no? De vender un equipo. Ahora bien, hasta acá hablamos de certificado de calibración. ¿Y cómo sabemos que el que mide sabe medir? Y tiene que tener un título que lo avale. Bueno, ¿y qué título? Ingeniero de electrónica. Podría ser uno, ¿no? Pero el ingeniero de electrónica, por ejemplo, no puede medir puesta a tierra. ¿Sí? No está dentro de sus competencias. No sé si escucharon hablar de eso alguna vez. Hay competencias, actividades reservadas y demás de cada una de las profesiones. Entonces, no está dentro de las nuestras medir puesta a tierra. No quiere decir que no lo sepamos hacer o que no podamos hacerlo, pero no lo podemos verificar, ¿sí? No podemos firmar una medición de puesta a tierra. Eso lo tiene que hacer el ingeniero eléctrico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que el que mide sabe medir? Usted dice que tiene que tener un título habilitante. Sí, es correcto. Pero algo más hace falta. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que el médico sabe operar? Porque tiene la matrícula. Porque tiene la matrícula. Es exactamente eso. Digamos, en realidad el que da fe de que nosotros sabemos hacer nuestro trabajo, nosotros, el médico o el contador, es el colegio profesional asociado, ¿no? Pueden ser el colegio de abogado, el colegio de ingeniero, el colegio de médicos. Ellos nos dan a nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, uno puede haberse recibido en Brasil y un ingeniero en Brasil puede venir a medir una energía irradiada de una torre de celular. ¿Puede o no puede? Sabe, pero no puede venir así como así. No puede venir así como así, tal cual. Tiene que hacer algo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Revalidar su matrícula. Tiene que matricularse en el país. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si la ingeniería en electrónica en Brasil hace lo mismo que la ingeniería electrónica en Argentina. A lo mejor en Brasil sí, pero si viene de Kazajistán, no lo sabemos, ¿no? Entonces, ahí es donde juega todo este tema del colegio de ingenieros. ¿Sí? Cuando ustedes quieren sacar la matrícula en otro país, o vienen de otro país y quieren sacarla en este,
tienen que presentar todos sus títulos, sus programas de estudio, traducciones a través del consulado, de la embajada, una cuestión legal para que su título se valide acá. Y en realidad lo que hacen es darle la matrícula, ¿sí? Cuando ustedes se reciban y salgan con el título abajo del brazo, el próximo paso es ir al colegio de ingenieros. El colegio de ingenieros se van a fijar, usted se recibió de la Universidad Tecnológica Nacional, bien. Ya tiene los convenios, tiene todo asociado con el colegio de ingenieros y les va a dar una tarjetita de colegio de ingeniería, la matrícula, ¿no? Les va a dar un cartón certificado que dice que ustedes están matriculados en el colegio de ingenieros. En Córdoba, ahí tienen el link, ¿no? Es el colegio de ingenieros especialistas de Córdoba. Ellos son los que habilitan a cada uno de los ingenieros trabajando. Entonces, no solamente nos hace falta tener el instrumento certificado, sino que el operario de ese instrumento o el responsable de la medición tiene que estar certificado también. El instrumento de certificación es justamente la matrícula, ¿sí? Entonces, en resumen y en definitiva, lo que queríamos contarles en esta clasecita de hoy era que para que yo legalmente pueda estar seguro de que estoy haciendo las cosas bien, cada medición tiene que ir, obviamente, con un informe técnico, ¿sí? Donde diga cuáles son los valores con los correspondientes errores que he relevado, de la magnitud que tuve que medir. Voy a tener que adjuntar una copia del certificado de calibración del instrumento, cuya fecha sea anterior a un año, ¿sí? Y voy a tener que sacar una copia de la matrícula del profesional que es responsable de la medición, ¿sí? No necesariamente el que mide tiene que tener esa matrícula, pero sí el que firma el informe. Por ende, el responsable, ¿sí? Si yo puedo tener gente que esté capacitada aún sin la matrícula y el responsable es el que firma el informe, con lo cual es como si lo mido yo, ¿no? Me estoy haciendo responsable de las mediciones que efectúa un tercero. ¿Sí? ¿Se comprende hasta acá más o menos? Sí, profe. En esencia era eso, era contarles que además del controlar el instrumento y que nosotros sepamos que el instrumento funciona bien, es que hay que garantizarlo. La única forma de garantizarlo es con el certificado de calibración que tengo que pagar para que me lo den. O bien, ustedes fíjense en el manual del instrumento, cualquiera, si alguno tiene un multímetro cerca y tiene el manual, fíjense que están las tablas en donde están los errores de cada uno de los rangos, ¿no? Revisen eso después y fíjense que abajo seguramente tiene una leyenda que dice: estos errores son válidos durante un año posterior a la fecha de venta, ¿sí? En base a eso, por eso, si yo compro un instrumento durante un año, no tengo que hacer ninguna certificación, ninguna calibración. Después de eso, tengo que mandarlo a calibrar. ¿Qué pasa con los multímetros? Y generalmente es más barato comprar uno nuevo que mandarlo a calibrar. Generalmente. Entonces, si no necesito un multímetro de mucha precisión, me conviene comprar un nuevo que mandarlo a calibrar. Pero son solamente con los instrumentos económicos. Si los instrumentos son más caros, evidentemente no es así, ¿no? Entonces me va a convenir hacer la calibración del instrumento. Hay pregunta por ahí: ¿quién rige las normas? ¿A qué norma se refiere? A las normas, en realidad no sé cuáles, pero las que habías nombrado que la medición de puesta a tierra del instrumento del tomógrafo, no me acuerdo que habías nombrado, había que fijarnos en las normas. Claro. Bueno, ahí dependen, ¿no? Tenemos las mediciones de puesta a tierra, hay valores que lo va a fijar el fabricante, ¿sí? Va a decir: mi tomógrafo lo tenés que conectar con una puesta a tierra menor a 2 ohms, si no, no te valido la garantía, ¿sí? Y eso es una potestad del fabricante. Ahora, hay cuestiones que no. O sea, hay un montón de mediciones o de parámetros que están normados, ¿no? Es decir, qué sé yo, por ejemplo, si yo quiero transmitir en Wi-Fi,
tengo que tener potencia menor a 1 vatio. No puedo transmitir con potencia mayor a 1 vatio. Y eso lo establece, ¿quién lo establece? Bueno, cada país. ¿Sí? Nuestro país es el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, el que dice qué normativa tienen que tener los equipos de comunicaciones. Un equipo de Wi-Fi, un equipo de comunicaciones. Entonces, yo tengo que seguir esos parámetros. En instalación eléctrica lo es la EA. ¿Cómo, perdón? El organismo que fija las normas en instalación eléctrica y la EA. Sí, en general termina fijando el IRAM, ¿sí? El IRAM, el Instituto Nacional de Regulación, que establece cuáles son los parámetros que uno tiene que cumplir. Obviamente que el IRAM muchas veces copia o normas de la ISO o del IEC o, bueno, qué sé yo, por ejemplo, el ENACOM se basa mucho en las normas ITU, ¿sí? Son normas internacionales que se adaptan a la realidad argentina y en base a eso se escriben esas normas. Y una vez que se escriben hay que cumplirlas, y hay países que son más laxos en eso. Quiere decir que hay países donde esa normativa a lo mejor no exige el cumplimiento, o no se exige que se verifique el cumplimiento y se toma como válido lo que pasa en otros lados. Entonces, bueno, hay que revisarlo y hay que ver qué normativa se asocia con la medición que queremos hacer y cumplirla, ¿verdad? Para que estemos haciendo bien las cosas. En base a eso, eso es lo que dije, ¿no? O sea, las normas las define cada órgano de aplicación. Si es de comunicación, el ENACOM, si es y la mayoría de las normas IRAM. Para uso personal, sí, evidentemente tienen degradación los instrumentos y se van degradando con los años. Es conveniente hacer una contrastación con alguno que esté dentro del periodo de vigencia del certificado todavía. Y ni hablar si nosotros expusimos ese multímetro o ese equipo a condiciones que están fuera de los parámetros, ¿verdad? Cuando nosotros compramos el instrumento, el manual nos dice, hay que conservarlo entre esta temperatura, la temperatura de operaciones entre esta y esta, la humedad relativa tiene que ser entre esta y esta. Si nosotros nos vamos afuera de esos parámetros, evidentemente se va degradando nuestro equipo y nos va a dar una medición incorrecta, ¿no? Por ejemplo, el calor afecta mucho a los capacitores del instrumento. Entonces, a medida, si yo lo meto a mi multímetro, me lo olvido en una zona de 80 grados, ¿sí? Evidentemente, cuando lo saque de ahí, se lo dejé un tiempo extenso, mi multímetro va a medir mal, ¿sí? Ni hablar, o sea, independientemente si lleva un año de certificado de calibración, si lo compré la semana pasada o si tiene 10 años, ¿no? Entonces ahí debería revisarlo y debería hacer una calibración nuevamente. ¿Se entiende más o menos cómo venimos? ¿Cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de revisar estas cuestiones para hacer mediciones y validarlas, ¿no? ¿Queda alguna duda? Eso, un electricista para tener un certificado de instalación eléctrica apta tiene que hacer algunas pruebas entre ellas. Bueno, una era la que hablaba usted de la tierra, y la otra de la aislación, por ejemplo. O sea que cuando uno hace todas las comprobaciones con el multímetro que no está seguramente vencido, está haciendo malas cosas, entonces tiene que hacerlo con un claramente, o sea, no es que la está haciendo mal, no puede garantizar que la esté haciendo bien. Claro. ¿Está bien? Sí, no, bueno, a eso me refiero, que la está haciendo mal porque no puede garantizar que... No las puede garantizar, entonces... Porque la práctica pasa eso, o sea, lo hace con un multímetro viejo y que tiene más de un año seguro. Bueno, entonces, a ver,
hay cuestiones donde eso está muy protegido y hay cuestiones donde no tanto. ¿Sí? Si yo estoy hablando de un equipo médico, por supuesto. Si estoy hablando de equipos donde haya transacciones comerciales, está bastante vigilado también. Por ejemplo, un medidor de combustible, ¿no? Un surtidor. Cuando uno va a cargar combustible al auto, bueno, cuando íbamos y podíamos salir de nuestras casas, fíjense que al lado del surtidor hay un cartelito que dice INTI verificado tal día. ¿Sí? Fíjense, al lado de cada boca de surtidor tiene un cartelito, una especie de holograma que dice INTI. Ahí, fíjense, y dice verificado tal día. ¿Por qué? Porque como nos están cobrando por litro, tienen que verificar que el caudalímetro mida bien. ¿Sí? Porque tienen que decir que un litro es un litro y que no me están queriendo cobrar, no me venden 700 centímetros cúbicos y me lo cobran como un litro. Entonces, por ahí las van a ver, ¿no? Hay unas camionetitas del INTI que alguna vez me pasó de cruzarme en una estación de servicio, que abren la puerta de atrás y meten y llenan como si fuese unos tubos de ensayo de 1 litro. Y eso lo verifican, que tenga agua, si tiene agua, si no tiene agua, si cuánto midió el surtidor y cuánto realmente llenó de combustible en ese tubo de ensayo. Y ahí emiten un certificado de calibración del surtidor. ¿Sí? Pasa también con los radares de la policía, ¿no? Con los radares de velocidad de la policía. Fíjense, no sé si alguno tuvo la experiencia de que los multó, ¿no? Y dice, en el mismo papelito donde le dicen a qué velocidad iba, le dicen que según el cinemómetro, marca tal, modelo de serie número tal, verificado el día tal, ¿sí? Entonces, de esa forma, la policía le está diciendo a usted, yo medí con un aparato que medía bien. ¿Se entiende? Entonces, si el certificado de liberación de ese instrumento está vencido, así sea un día vencido, ¿sí? Lo habían hecho el 10 de agosto y a mí me hicieron del 10 de agosto del 2018 y a mí me hicieron la multa el 10 de agosto del 2019, está bien. Me la hacen el 11 de agosto y ya no está bien. ¿Sí? No es válida la medición porque yo no puedo garantizar que este instrumento funcione bien. Así está hecha la norma, ¿no? Y sobre todo donde hay cuestiones comerciales de por medio. Imagínense que, así como los surtidores de combustible, las balanzas pasa lo mismo, ¿sí? Una balanza donde yo esté trabajando con una transacción comercial ahí, necesito saber que la balanza pese bien, ¿no? Si yo peso un camión de soja, no es lo mismo 100 kilos más que 100 kilos menos, o si peso un kilo de harina que realmente sea 1 kilo, ¿no? Entonces, existen esas normativas. Fíjense también cuando vayan a los super, si alguna vez van, que las balanzas tienen un sellito al lado que dice verificado INTI. Y también las verifican. ¿Sí? También van y pasan y les ponen una pesa encima y de 5 kilos y la balanza tiene que decir 5 kilos. Entonces, si eso no se cumple, lo tenemos que, digamos, lo multan directamente al negocio, ¿no? Chicos, se nos está por cerrar esto, salimos, volvemos a entrar. Por ahí uno no le da, uno por ahí no se lo cuenta, no le da mucha importancia hasta que tiene que enfrentarse sobre todo con los organismos estatales, ¿no? Si alguno ha tenido que trabajar con el ANMAT, con el INTI o con el INACOM, es complicado toda esta normativa, es complicado mantenerse al día y sobre todo es costoso, ¿no? Entonces, y puede tener algunas consecuencias legales también. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y que sepamos que existe y busquemos una normativa asociada cuando tengamos que revisar algo, ¿sí? Cuando tengamos que ver algo, tenemos que revisarlo. Bueno, afuera de Argentina nuestra matrícula funciona exactamente igual que acá, ¿no? Tengo que revalidarla, ¿sí? Tengo que ir al colegio de profesionales asociado la mayoría de los países funciona similar al nuestro.
en donde hay un colegio de ingenieros, en donde habilitan o no habilitan, y uno necesita volver a matricularse en el país. Depende del país, puede ser más complicado o menos complicado, pero en esencia siempre es lo mismo, ¿sí? Uno tiene que llevar toda la documentación de su carrera, de su matrícula y de lo que vio para poder hacer la verificación, ¿no? De nuevo, esto y la matrícula, muchas veces los que se van del país no la sacan y no la retramitan, pero van a poder, digamos, uno nada le impide desarrollar software o desarrollar hardware sin la matrícula, ¿no? Ahora sí no van a poder ser representantes legales contra los entes estatales o verificar el funcionamiento del equipo y hacerse responsables por eso. Van a necesitar a alguien de allá que lo haga por ustedes, ¿no? Sí, distintas son las profesiones como, no sé, por ejemplo, viene un dentista de Venezuela, que por ejemplo, hay muchos médicos de Venezuela que no pueden ejercer acá porque no tienen habilitada su profesión, ¿no? No tienen habilitada la matrícula y no pueden ejercer. Sí, es una cuestión que hay que revisar. No sé si escucharon que iban a traer o trajeron o no iban a traer médicos cubanos para el tema del COVID. Y ahí está el tema de la matrícula también ahí. Tienen que hacer una normativa y una ley especial para que los dejen ejercer sin la matrícula correspondiente de Argentina. O que les validen automáticamente la matrícula de Cuba. No lo sé, pero digamos, no se puede ejercer la medicina sin matrícula. Y ellos, por ser de Cuba, no la tienen que sacarla acá. Bien, ¿alguna duda más? Bueno, chicos, los libero porque 18:30 tienen clase con el profe Olmos en uno de los cursos. Así que, bueno, era un poco la idea que veamos un poquito este tema y a medida que vaya surgiendo la necesidad, iremos hablando de algunos otros, iremos trabajando, ¿sí? Bueno, perfecto. Cualquier duda, ahí tienen los mails que los pusimos el otro día. Y esta clase la voy a subir a YouTube y les voy a compartir el link en el grupo WhatsApp. Así lo pueden revisar o puede verlo el que no estuvo. Y cualquier cosa estamos comunicándonos, ¿no? Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Que anden bien. Buena semana. Gracias, profesor. Igualmente, profe, nos vemos.